Esta noche en el sur de la frontera, aplicación para autodeportarse genera reacciones entre inmigrantes y activistas en Estados Unidos. Mujeres migrantes que han quedado varadas en ciudades fronterizas nos comparten sus impresiones. Hablaremos sobre el flujo migratorio y deportados a Honduras y Guatemala. Y Maduro dice que la revocación de la licencia a Chevron afectó los vuelos para repatriar migrantes desde Estados Unidos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Y comenzamos saludando al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Y es que nos tiene esta noticia que ha causado asombro para muchos y también otras reacciones. Y es que CBP One, esta aplicación, ha lanzado un nuevo servicio en el que ahora se puede autodeportar un inmigrante. Ernesto, te escuchamos. Bienvenido. Buenas noches, Roxana. Saludos a la audiencia en El Salvador en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. En efecto, en los próximos minutos estaremos viendo todo lo relacionado al tema migratorio, las políticas que continúan generando discusión acá en los Estados Unidos, pero el panorama también que se vive en la frontera sur. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que la administración Trump puso en marcha la nueva aplicación CBP Home, con la que se pretende que todos los indocumentados puedan registrarse y a la vez generar una autodeportación. En su lucha por hacerle frente a los efectos ocasionados por la migración irregular en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional puso en marcha la nueva aplicación CBP Home, con la que se busca que las personas que se encuentran ilegalmente en el país inicien voluntariamente un proceso de autodeportación. Esta reemplaza la aplicación CBP One, que fue ampliada por la administración Biden, que permitía a los inmigrantes programar citas en los puertos de entrada para obtener la libertad condicional en Estados Unidos mientras su caso era resuelto. No se ha legislado porque solo el Congreso es el único que puede legislar en materia de ley federal de inmigración. Y lo que demuestra, en mi opinión, es que ellos están enfrentando serios problemas operativos para cumplir la promesa de campaña y la orden ejecutiva de la deportación de millones de personas que se encuentran en esta nación sin un alivio migratorio o registro formalizado en el sistema de inmigración en Estados Unidos. Lo más preocupante es que la puesta en marcha de estas acciones represivas contra la comunidad indocumentada también traerá repercusiones a la economía, pues muchos, por temor a ser capturados, han dejado sus puestos de trabajo. Va a afectar el levantamiento de las cosechas en los campos agrícolas, va a afectar la industria de la construcción, va a afectar la industria manufacturera y la industria de alimentos y de servicios como hoteles, restaurantes y otros negocios que dependen de la valiosa fuerza laboral y el sacrificio de las familias honestas, inmigrantes que han venido a ganarse una segunda oportunidad de vida con su honroso trabajo y sacrificio, y encima de eso, sostener las economías locales de sus naciones de origen con el envío de las remesas familiares. Mientras tanto, los activistas se alistan para litigar en las cortes estas y otras decisiones. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y precisamente, como ya nos lo decía Ernesto, amigos televidentes, estas reacciones entre los inmigrantes y activistas no se han hecho esperar. Una vez que el Departamento de Seguridad Nacional anunció el lanzamiento de esta aplicación para que migrantes indocumentados notifiquen su intención de volver voluntariamente a su país. Algunos residentes de Los Ángeles se tomaron la aplicación para autodeportarse en tono de broma. Nunca, porque aquí he vivido toda mi vida y aquí me voy a quedar. Y si me echan, me vuelvo a regresar. La administración Trump comentó que aquellos inmigrantes indocumentados que opten por la autodeportación pueden evitarse una posible redada y además permite a las autoridades enfocarse en indocumentados con récord criminal.
demuestran y no dejan la menor duda de que su campaña masiva de arrestos y deportaciones está fracasando. En ciertos sectores esta fue una medida bien vista que agrega los esfuerzos del presidente Trump para combatir la inmigración irregular. Pero la clave aquí es que el gobierno de Trump se ha comprometido a eliminar la inmigración ilegal y esto es simplemente otro medio de hacerlo. Abogados de inmigración consideran que muy pocos migrantes considerarían someterse a una autodeportación. Yo pienso que es una burla para los inmigrantes que están aquí pedirles la autodeportación después de haber sufrido tanto y esforzado tanto para llegar aquí a los Estados Unidos a lograr su sueño americano, y para muchos de ellos están huyendo de un país de mucha incertidumbre. Siento que no me deportaría porque allá está más peligroso, aquí siento que está la vida más mejor. Las personas interesadas al utilizar esta aplicación y ofrecer autodeportarse, según la administración, pueden mantener la esperanza de volver al país de una manera legal, de lo contrario, no podrán regresar. La aplicación CBP One permitió la entrada de miles de personas durante la administración de Biden aquí en Estados Unidos. No se espera que la aplicación CBP Home tenga los mismos resultados, pero algunos consideran que aunque sean menos los que la lleguen a utilizar, será un ahorro para el gobierno. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. Ya han pasado más de 50 días de que Donald Trump asumió al poder. Con esto también se han generado cambios en las políticas migratorias en la frontera sur y el endurecimiento de estas medidas, lo que ha dejado a más de 200,000 migrantes en México, una situación que cada vez se les torna más difícil, pues su futuro es incierto. Habemos personas que no podemos regresar a nuestro lugar de origen. Las medidas migratorias ejecutadas por la administración de Donald Trump en la frontera sur ha dejado a más de 270,000 migrantes varados en México. Y es que en su mayoría de estas personas buscaban ingresar a Estados Unidos bajo la modalidad del CBP One y parol humanitario. Pero tras las cancelaciones de estos programas, su futuro es incierto. Es preocupante para nosotros porque como estamos aquí hay personas que sí traemos problemas graves y por cuestión de violencia del crimen organizado no podemos estar en México. Entonces para nosotros es una situación muy alarmante. Además, los migrantes lamentan que han sido categorizados como criminales, cuando lo único que buscan son mejores oportunidades para ellos y sus familias, las que no han tenido en sus países de origen. Que no le tenga rabia a los inmigrantes, todos vamos por una lucha, ¿ven? No sé qué le tiene rabia a los inmigrantes, tienen que saber que de pronto familias de él también pasaron por esto, o sea, que se ponga la mano en el corazón y piense por uno no va, obvio que hay gente del pueblo de uno que va a delinquir y todo eso, pero dicen que por uno pagan todo, pero no es así, uno va por un esfuerzo, a trabajar y a luchar. Mientras tanto, algunos migrantes están considerando obtener permisos de trabajo en México para ayudar a sus familiares y sostenerse económicamente, mientras las autoridades estadounidenses definen cuál será el futuro para ellos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Un sector vulnerable son las mujeres que llegan indocumentadas a los Estados Unidos y posteriormente son deportadas. El Instituto del Migrante en El Salvador trabaja con ellas y nos tiene sus impresiones. En 2024, 15.003 personas fueron retornadas a El Salvador. 12.534 es población adulta. De esa cifra, 3.616 son mujeres y el resto hombres, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. Ante este panorama, el Instituto Salvadoreño del Migrante implementa estrategias para la atención y reintegración sostenible de las mujeres retornadas, incluyendo apoyo psicosocial y de salud en general. En los últimos 2 años han brindado atención a 987 pacientes. Ya sea hacia el país al que van o del país en el que retornan, que pueden afectar su salud física y mental. Hemos hecho estudios junto con la OIM donde podemos ver la vulnerabilidad de esta población solo por pertenecer al género femenino. En los últimos 2 años hemos brindado una atención médica a mujeres y niñas, aproximadamente 987 pacientes vistas en nuestra clínica. Dentro de los servicios con los que contamos están atención materno-infantil, atención a la salud sexual y reproductiva,
atención a los traumas físicos y psicológicos, atención para las enfermedades agudas, detección de infecciones, atención para enfermedades crónicas. Violaciones, secuestros, extorsiones y trata de personas son algunos riesgos a los que las mujeres se enfrentan en la ruta migratoria al extranjero. Durante el proceso de movilidad son sometidas a múltiples formas de discriminación y explotación. Las mujeres representan el 58.9% de las personas migrantes de los países del Caribe y el 50.3% de Centroamérica, según datos de la OIM. Que no es lo mismo que migre una mujer a que migre un hombre. Y eso nosotros lo podíamos ver en un estudio que se realizó con la OIM sobre la mujer en la ruta migratoria y las barreras que tiene ser mujer y las vulnerabilidades también. Algunas de ellas que se mencionaron eran la violencia de género, ya sea abuso sexual y psicológico que sufrían a lo largo de la ruta migratoria, así como también la explotación laboral. La discriminación y la violencia por motivos de género se encuentran entre los factores que impulsan la migración de mujeres en las Américas. Empoderar, educar y brindar herramientas de desarrollo a mujeres adolescentes y niñas es esencial para detener este fenómeno, señala Magali López, psicóloga de INSAMI. Poderles dar voz y voto a estas niñas, que supieran que su voz es importante, darle esta relevancia y también romper un poquito con los estereotipos sociales que se tienen en nuestra sociedad, lastimosamente un poco machista todavía, de que habían cosas que tenían muy plasmadas ellas, de las mujeres que quedan en casa, y con esos talleres el poder ayudarles a esas niñas y saber que hay más opciones, que pueden optar a más cosas ellas, que pueden llegar a ser profesionales, tener una carrera. Pese a estos desafíos, migrar les ofrece una variedad de oportunidades que en sus países no encuentran. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, el 48% de los migrantes a nivel global son mujeres y cada vez son más las que se desplazan solas. Este es un informe de Kelly Ábrego para Al Sur de la Frontera. ¿Qué pasa con los casos que hay todavía en corte y sobre todo también las apelaciones que tienen las familias indocumentadas con las autoridades pertinentes? De esto hablamos con una abogada experta. Las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump en su nuevo periodo presidencial ha dejado al descubierto el alto grado de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias inmigrantes en Estados Unidos. Y es que estas políticas buscan incrementar las detenciones y deportaciones, actos que deberían de respetar el debido proceso, aseguran algunos expertos en leyes migratorias. Lo más importante es no entregar información. Tenemos un sistema aquí en los Estados Unidos donde no tiene que admitir cosas, por ejemplo, de su estado legal, de donde es uno, ¿verdad? Porque los fiscales de ICE tienen la responsabilidad de comprobar esto. Y otra cosa es, en los Estados Unidos, si uno dice que quiero hablar con mi abogado, I want to speak to a lawyer, tiene que parar con las preguntas, y eso también va a ayudar en cuanto a el derecho pues de tener más tiempo, más oportunidades aquí en los Estados Unidos. El futuro de los miles de migrantes que quedaron varados en la frontera sur tras las cancelaciones de los programas CBP-1 y Parol Humanitario es aún incierto. Pero lo que hemos escuchado es que si ya tiene su permiso, el presidente Trump debe como respetar lo válido, porque en la ley también en los Estados Unidos no le gusta cosas retroactivas, ¿verdad? Puede decir a partir de hoy y adelante, pero si una persona ya tiene su permiso, tiene que respetar eso. Eso es lo que tengo entendido, y eso es porque el presidente Biden extendió, por ejemplo, el TPS de los salvadoreños para tener esos 18 meses más. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene asilo acá en Estados Unidos, diferentes cortes o aquellos que tienen como una orden de deportación? Eso es lo bello de los Estados Unidos. Tenemos 3 ramas de gobierno y el sistema judicial va a seguir. Si una persona ya tiene su proceso de asilo, tiene que respetar esto. Y yo no sé si va a dar más recursos a los agentes, a los jueces, a los fiscales. Está bien, porque estamos listos para defender y seguir defendiendo esos casos. Sin embargo, especialistas advierten que con ello las personas inmigrantes podrían enfrentar actos ilegales de las autoridades, hostigamiento y vulneración a sus derechos humanos. Informó Ernesto Cornejo para la Red de Noticias Albavisión desde Los Ángeles, California.
Vamos a hablar ahora de las restricciones a visas, específicamente de quienes cometen el delito de tráfico de personas. Agenda Migrante con las conclusiones. El gobierno estadounidense es contundente en su lucha para detener la migración irregular. Recientemente anunció una política de restricción de visados dirigida a funcionarios de gobiernos extranjeros, incluidos los funcionarios de inmigración y aduanas, los funcionarios de autoridades aeroportuarias y portuarias y otras personas que se consideren responsables de facilitar la inmigración ilegal al país norteamericano. Prohíbe la entrada a Estados Unidos de funcionarios gubernamentales extranjeros y sus familiares inmediatos si se determina que han estado involucrados en corrupción y tráfico de personas significativas o violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo la trata de personas, tráfico ilícito de inmigración. Una vez que un funcionario es designado bajo esta ley, se le prohíbe recibir visas y entrar a Estados Unidos. La restricción también puede aplicarse a sus familiares inmediatos como cónyuges e hijos. Pero ¿cómo se aplica esta ley? El Departamento de Estado de los Estados Unidos puede sancionar a los funcionarios a través de la obtención de información de agencias de inteligencia, embajadas o denuncias de la sociedad civil. Estas sanciones no requieren una condena judicial previa. Basta con que el Departamento de Estado determine que hay evidencia suficiente de participación en estos delitos. El entorno en el que estamos recibiendo la aplicación de esta ley, porque nos damos cuenta que la nueva política de Estados Unidos migratoria de Estados Unidos no solamente persigue a las personas indocumentadas en Estados Unidos, ni no solamente levanta muros, sino que ahora sus medidas están directamente vinculadas a la ruta migrante y a todos los que pueden estar involucrados, ya sea empresarios privados, traficantes de personas, y ahora nos señalan muy directamente a funcionarios de gobierno. Estados Unidos ha utilizado esta ley contra funcionarios de diversos países. En 2021 se aplicaron restricciones de visas a funcionarios guatemaltecos y hondureños vinculados a redes de tráfico de migrantes. El país norteamericano ha dicho que no dará marcha atrás en la defensa de los intereses de seguridad nacional. Proteger sus fronteras es de vital importancia. Este es un informe de Kelly Ábrego para Al Sur de la Frontera. Y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, brindó una serie de recomendaciones a raíz del escenario migratorio de los Estados Unidos y el tema laboral. Las recomendaciones se precisan para Guatemala y la región, pues podría existir una mayor demanda de plazas laborales, tanto por los que son deportados y por los que se encuentran localmente. Se precisó por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que aún se está a la espera de cómo podría incidir en los diversos indicadores laborales el tema de las deportaciones. Digamos, la posibilidad de retorno masivo de trabajadores migrantes, esto en el caso de Guatemala. Las políticas integrales son fundamentales para atender el desafío de la informalidad, y en esto de nuevo comentar que va a ser clave fundamentalmente el rol que juegan los servicios públicos de empleo y los servicios de atención inmediata para las personas que retornen a nuestros países. Es importante también mencionar que si bien esto va a generar una presión adicional a los servicios públicos de empleo, fundamentalmente la intermediación laboral, también puede ser digamos, un motivo de impactos o de digamos, derrame positivo en términos de el aprovechamiento de las competencias, las habilidades y la experiencia que también nuestros connacionales que son retornados al país puedan tener. La magnitud del impacto, las presiones que en el mercado de trabajo pueda tener este retorno, digamos, está por verse. Bueno, es parte de los pormenores que les tenemos en nuestra próxima emisión. También les estaremos ampliando lo que se vive en otra zona de la frontera sur, como también los activistas pro migrantes están tratando de ayudar a las personas para que ellos se puedan establecer mientras logran obtener una respuesta. Los casos y testimonios también de aquellas personas que están tratando de salir adelante a pesar de la incertidumbre que se vive acá en los Estados Unidos. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con Al Sur de la Frontera. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual?
Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Ahora vamos a abordar el tema perdones migratorios. ¿Quiénes califican? Y con 18 años de experiencia en este tema le damos la bienvenida a Heriberto Rivera de Ayuda Asesoría Migratoria. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Roxana, un placer estar contigo nuevamente. Heriberto, ¿qué es un perdón migratorio? Mira, Roxana, un perdón migratorio podemos decir es un proceso migratorio o un recurso legal migratorio que permite a las personas que tienen ciertas inelegibilidades migratorias, valga la redundancia, aplicar para este recurso para poder regresar a Estados Unidos antes de que se cumpla el castigo que ellos tienen. Por ejemplo, una persona puede tener un castigo de 10 años, el recurso si migración lo aprueba, en 2 años ya la persona podría regresar. Entonces se exime la necesidad o se exime ese castigo, por decirlo así, en este perdón migratorio o dispensa migratoria. Existen muchas inelegibilidades. ¿Cuáles son las más comunes? Mira, hay muchas inelegibilidades migratorias, pero la más común podemos decir es haber estado indocumentado en Estados Unidos, deportación, haber sido deportado a Estados Unidos, haber cometido fraude en una aplicación de visa o con un oficial de migración, haber cometido un delito también, y uno bastante común es ser traficante de personas. Entonces, esos son unos de los más comunes, aunque hay otras inelegibilidades migratorias. ¿Y cuáles son permanentes, Heriberto? Hablando de las inelegibilidades permanentes, yo las divido en dos partes. Hay unas que son, llamo yo semipermanentes. Te voy a dar un ejemplo, me gusta hablar con ejemplos. Hay personas que han ingresado 2 veces a Estados Unidos y usualmente calculan, lo pueden hacer si estuviste una vez antes de abril del 97 y una después del 97, o 2 después del abril del 97, 2 entradas, te aplica un castigo de 10 años sin poder regresar. No importa la persona que te transmita ese perdón. Entonces, eso yo le llamo una inelegibilidad semipermanente, porque tú tienes que salir del país por 10 años antes de poder aplicar un perdón. También otra semipermanente que es por 5 años son personas que no asisten a una corte de inmigración. En inglés se llama Failure to Attend Removal Hearing. Esas personas tienen que salir por 5 años antes de poder aplicar un perdón migratorio para poder regresar a Estados Unidos. Desacato a la corte de inmigración. Ahora, permanentes hay varias. Por ejemplo, una que es reclamar falsamente ser ciudadano de Estados Unidos. False claim of citizenship es una inelegibilidad de por vida. Otras de por vida permanente, por ejemplo, la inelegibilidad de fraude es una inelegibilidad que es permanente para algunas personas y no para otras también, porque dependiendo quién te transmita el perdón migratorio. Haber cometido un delito grave, por ejemplo, lo que es posesión de drogas o ser traficante de drogas, también es una inelegibilidad permanente, y lo mismo que haber cometido algún asesinato también es permanente. Hay otras más permanentes, pero sí hay algunas que son de por vida que no te permite poder obtener un perdón migratorio. ¿Cómo ha cambiado el proceso de perdón en los últimos 10 años? Mira, ha evolucionado el proceso de perdón, porque hubo un tiempo cuando yo trabajaba en la oficina de migración ahí en El Salvador. No importa la inelegibilidad que tú tuvieras, todos tenían que salir del país para procesar ese perdón migratorio. Todas las personas, o sea, cónyuges de ciudadanos, de residentes, los hijos de ciudadanos, tenían que salir y procesar el perdón en su país de origen en las oficinas de migración. Hoy le permiten a ciertas inelegibilidades o a una inelegibilidad procesar el perdón dentro de Estados Unidos, que es el perdón por ilegalidad. Si tú ingresaste ilegal a Estados Unidos y contraes matrimonio, digamos, con una ciudadana, una residente, se hace el proceso de petición y antes de viajar te permiten procesar el perdón dentro de Estados Unidos, el cual hoy se tarda 3 años y medio a 4 años en lo que lo procesa migración.
Entonces te permite ir ya a tu país de origen con un perdón por la ilegalidad aprobado, solo por ilegalidad. Si tú tienes una deportación o si tienes algún delito o fraude, no te permiten hacer ese perdón dentro de Estados Unidos. Tienes que salir del país para poder hacer ese perdón. Entonces, ha evolucionado eso, que los perdones permiten a algunos hacerlo dentro de Estados Unidos. Sabemos que existen algunos abogados quienes engañan a sus clientes. Tristemente, en los procesos de perdón, bueno, cualquier proceso migratorio se presta a estafas o engaños. Pero yo en el proceso de perdón te puedo dar trabajando con ejemplos. Una pareja llega a mi oficina y este fue un proceso migratorio triste por lo que le sucedió a esta familia, pero llegan a la oficina y me explican su caso, que había ido a la entrevista en la sección consular. Yo no era mi cliente hasta ese día que llegaron. Y me explican que la muchacha, ella había ingresado a Estados Unidos, la joven madre, tenía 3 hijos, se casó con un ciudadano, le hicieron un proceso por medio de un abogado en Estados Unidos. Esta joven madre había ingresado 2 veces a Estados Unidos. Una vez ingresó porque usó la frontera, la atrapó migración y la deportó a México. Después volvió a ingresar a las semanas, a los años se casó con un ciudadano. Fueron un abogado, le explicaron toda la situación y él le dijo que todo estaba en orden, le hizo un proceso migratorio. Le dice, tú vas a ir a El Salvador, vas a estar varias semanas y te vas a regresar. Tristemente no le explicó lo más importante. Ella tenía la inelegibilidad semipermanente de 10 años porque había ingresado 2 veces a Estados Unidos. Pero él le dijo que eso no contaba, esa entrada que le llamó throwback. A ti te tiraron de regreso a México, eso no cuenta como deportación, le dijo. Lo cual no era cierto, los engañó, los estafó. Llega a El Salvador, el cónsul le dice, mira, tú no calificas para residencia porque tú tienes 2 entradas a Estados Unidos. A ti te deportaron una vez desde México y después volviste a ingresar. Y tienes un castigo de 10 años sin poder aplicar a un perdón migratorio que a los 10 años tenía que aplicar por un proceso llamado I-212. Entonces, el abogado hizo decisiones por esta familia. Tomó la decisión de que él quería ganar dinero y que lo iba a mandar de regreso a El Salvador sin importarle nada, que iba a separar a esta familia por 10 años. Y el padre me decía, ¿qué voy a hacer con mis 3 hijos pequeños? Entonces me dice, yo me la llevo de nuevo indocumentada. Así me dijo él. O sea, no sé qué decisión tomaron después, porque seguimos platicando, pero no sé qué decisión tomaron. Pero eso es un engaño en un perdón migratorio. Fue una estafa en el proceso completo, pero fue un engaño no darle la verdad completa, no decirle, mira, este es tu caso, tú no vas a calificar para un perdón, a menos que quieras irte para tu país de origen por 10 años, y darle que las personas tomaran la decisión ellos mismos sin él estafarlos. Entonces, eso es un engaño completo. Y las personas, tristemente, tengo muchos clientes que están bajo esa situación. Heriberto, ¿y por qué se dice que los oficiales consulares están solicitando perdones erróneamente? Mira, a veces, tristemente, el cónsul tiene mucha presión. Los cónsules ven casos todo el día. Yo te digo porque yo me gradué del curso consular y los mismos instructores decían, un cónsul siempre está bajo presión porque tú tienes una gran responsabilidad. Y usualmente el curso migratorio que uno va para el curso consular es un curso que bastante, digamos, mucha información, la recopilan, mucha información y te la dan. Hoy dan 6 semanas. Cuando yo fui al curso consular eran 4 semanas. Entonces, 8 horas al día tú estás estudiando la ley migratoria y a veces tal vez tienen ciertas dudas o aplican la ley un poco incorrecta. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A una cliente, el cónsul viene y le dice, fue a entrevista y le pide un perdón, el cual era incorrecto pedirse porque no calificaba a la señora para el perdón. Porque la ilegalidad, que ella había estado ilegal, y la que la peticionaba era la hermana. Y un hermano no transmite perdón por ilegalidad. Tiene que pasar 10 años la persona, a menos que tú tengas un padre que sea residente o ciudadano. Entonces, aunque te peticionó la hermana, tu padre residente te puede transmitir ese perdón. Lo mismo aplica hijos a padres. Ya he tenido casos que las personas llegan a El Salvador, el abogado le dice, todo te va a salir bien, vete que todo en orden. Cuando van a la embajada le dicen, no, tú tienes una inelegibilidad de 10 años, no puedes regresar porque tu hijo no te transmite perdón. Entonces, tengo muchos casos en esa situación y tristemente las familias terminan separándose y personas que no quieren irse por ahora a Estados Unidos, a El Salvador o a su país de origen, terminan yéndose porque los engañaron y creen que van a poder regresar rápido, pero no tienen castigos de 5 o 10 años.
¿Podríamos hablar de unos 2 ejemplos de casos de petición de perdón? Yo he tenido varios casos que han sido un poco difíciles porque le hicieron procesos incorrectos, sometieron información que no se debía o empezaron procesos que lo sometieron a migración completamente incompletos. Muchos creen que el proceso de perdón es solamente llenar un formulario y mandarlo a migración. El proceso de perdón conlleva más, porque tú tienes que, primeramente con ese perdón, incluir evidencia de que existe lo que llaman en inglés extreme hardship, sufrimiento extremo, extremas penurias de parte de la persona que te transmite ese perdón. Digamos, un cónyuge para su esposa, la esposa es la que está esperando el perdón, el cónyuge está en Estados Unidos con sus 3 hijos, entonces tiene que demostrar sufrimiento extremo más allá de lo normal para que migración apruebe ese perdón. He tenido casos que sometieron los perdones completamente incorrectos, pidieron evidencia, los volvieron a someter y nunca migración negó el caso. Llegan a mí, ¿qué podemos hacer? Y le explico, mira, esto es lo que tenemos que hacer, vamos a someter un perdón nuevo, vamos a someter toda la evidencia necesaria para que migración pueda tomar este perdón en consideración y hemos podido lograr que migración a tiempo, porque estos procesos toman tiempo, pueda aprobar ese perdón y la persona pueda viajar a Estados Unidos. He tenido casos también que migración ha negado los perdones, por ejemplo, porque la persona cometió cierto delito. Un delito, y se le dice, los delitos usualmente son los que más son denegados, los perdones. Entonces, tenemos que someter una apelación de nuevo a migración para ese perdón y demostrarle a migración que esto sucedió hace años, o sea, que la persona, algo que sucedió 15, 20, 30 años atrás, ya la persona ha cambiado, tratamos de conseguir cierta evidencia de psicólogos o cartas de personas que conocen a esta persona, a este individuo que está aplicando para el perdón, y usualmente hemos conseguido que aprueben estas apelaciones que hacemos. Entonces, he tenido ciertos casos difíciles que lo hemos conseguido para que las personas puedan reunificarse con su familia. Aunque hay otros casos que son difíciles y se lo digo al cliente, mira, va a ser bien difícil que migración apruebe este proceso por ahora, porque algunos delitos se cometieron hace poco tiempo y usualmente migración te considera un delito después que hayan pasado 15 años. Entonces, ahí es donde viene lo que aplica en la ley migratoria. Cada caso es diferente. Y si bien es cierto, la mayoría de los perdones pueden ser aprobables, hay un porcentaje que niega migración. Heriberto, ¿qué recomendaciones puede dar a las personas que necesitan el perdón migratorio? Si estás en El Salvador, tener cuidado a quién buscan para que hagan este proceso. Porque no es solamente, como dije antes, llenar un formulario y ya está. Hay que enviar evidencia de ese sufrimiento extremo, de esas extremas penurias. Y al mismo tiempo uno tiene que hacer una carta que se llama Carta de Sufrimiento Extremo, donde uno tiene que hacer referencia a toda la evidencia que te está enviando a migración. Por ejemplo, a todos mis clientes yo les digo o les solicito que si es posible hagan una evaluación psicológica, la persona que está transmitiendo ese perdón. A migración lo que le importa es la persona que está en Estados Unidos, que es el peticionario tal vez que transmite ese perdón. A migración no puedo decirte que no le importa a la persona que está en El Salvador, pero la persona que tiene que demostrar sufrimiento extremo es esta persona que está en Estados Unidos peticionando a la otra persona que está fuera de Estados Unidos. Entonces, a preparar un perdón correctamente. Yo he visto perdones que escriben una carta de una página. Eso no sirve. Usualmente tú no puedes demostrar sufrimiento extremo en una página. Tener mucho cuidado a quien buscamos, que este proceso lo hagan correctamente porque hay una gran inversión en hacer un perdón migratorio. Y hoy están tardando mucho tiempo. Antes de la pandemia un perdón salía a menos de un año. Hoy en El Salvador están tardando aproximadamente 33 meses según la página de migración. Son casi 3 años. En Estados Unidos casi 3 años y medio. Entonces están tardando mucho tiempo para que tú venga el tiempo que lo considere migración, te pida más evidencia o lo niegue. Entonces tienes que comenzar de cero otra vez. Tener mucho cuidado a quien busca para hacer este proceso, sea en Estados Unidos o sea en El Salvador, y que sometan un proceso correcto a migración que pueda ser aprobable. Cada caso es diferente. Yo a nadie le garantizo un proceso migratorio, todo depende del oficial de migración que lo vaya a ver, pero es importante someterlo correcto para que tenga mejor oportunidad, que un oficial lo vea, lo considere y diga, es aprobable y vamos a permitir que esta persona se reúna con su familiar en Estados Unidos. Así tener mucho cuidado a quien buscamos para que la persona tenga mejor oportunidad. ¿Cómo podemos buscar su asesoría migratoria para este y otros casos? Heriberto, nosotros que, nuestra familia de manera personal hemos solicitado sus servicios y muchas personas quieren comunicarse con ustedes. ¿Cuáles son esos medios?
Yo invito a las personas, Roxana, que nos llamen a nuestros teléfonos. Solo tenemos una oficina en El Salvador, que está en Plaza Suiza, San Salvador, local LB25, número 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. Pueden escribir un mensaje vía la aplicación de WhatsApp al 7920-0963, enviarnos un correo electrónico a ayudamigratoria@gmail.com o buscarnos en nuestra página web www.ayudamigratoria.com.sv. Estamos a la orden de todos para cualquier proceso migratorio. También nos encontramos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en X, en YouTube. Tenemos muchos videos en YouTube también de diferentes temas migratorios, pero podemos ayudar a las personas. Los invitamos a que nos llamen para una cita previa, así poderlos atender rápido. Recuerden, Plaza Suiza, San Salvador, local LB25, es la única oficina que tenemos en El Salvador. Gracias, Heriberto, por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Un placer de estar contigo nuevamente. Vamos a la pausa comercial. Ya regresamos. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. ¿Qué perfil laboral tienen los guatemaltecos que están siendo deportados desde Estados Unidos y México? El Instituto Guatemalteco de Migración identificó cerca de 50 perfiles laborales de los compatriotas que fueron retornados desde enero al 22 de febrero. Pero, ¿cuál es la experiencia que poseen los compatriotas y que podrían aprovechar las empresas? De acuerdo a la información compartida por Migración, está la división de las principales 10 profesiones que concentran la mayor cantidad, siendo 1. Construcción, le sigue cocina, agricultura, jardinería, pintor, mecánica, carpintería, electricista, operador de maquinaria y en 10º lugar, mesero. En un segundo bloque se puede mencionar mantenimiento, piloto, comerciante, bodeguero, vendedor, ama de casa, panadero, albañil, carnicero, enfermero, fotógrafo, florista, recepcionista, entre otros. Estos perfiles se han compartido a empresarios con el fin de lograr una posible contratación como parte del programa Retorno al Hogar. Asimismo, se detectó un grupo de más de 600 retornados que hablan inglés, por lo que podrían ser parte de las futuras contrataciones en el sector de contact center. Y vuelos con personas deportadas han aterrizado en distintos países desde Estados Unidos y surge una pregunta: ¿quién puede ser deportado? Según el análisis del Instituto de Políticas Migratorias, la deportación en Estados Unidos no solo afecta a migrantes indocumentados, sino también a aquellos con estatus legal que han violado ciertas normas. Entonces, ¿quién puede ser deportado? Personas que ingresaron ilegalmente al país o que han excedido el tiempo permitido en su visa. Migrantes con visas temporales que han violado sus condiciones, como trabajar sin autorización. Residentes permanentes y personas con visa que han sido condenadas por ciertos delitos, incluidos conducir bajo la influencia del alcohol, posesión de armas de fuego o drogas, robo o un delito violento. Para que un no ciudadano pueda ser deportado, el gobierno de Estados Unidos debe emitir una orden de expulsión. Las personas sujetas a este proceso tienen derecho a impugnar la orden demostrando su elegibilidad para algún tipo de protección. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, es responsable de arrestar, detener y expulsar a los extranjeros que han violado las leyes de inmigración. Cuando alguien es detenido por la policía local, su información es analizada. Si se detecta alguna violación migratoria o una orden de deportación previa, ICE puede tomar custodia de la persona y procesarla para su expulsión.
El proceso de deportación no siempre ocurre inmediatamente. Existen aproximadamente 1,5 millones de no ciudadanos con órdenes de expulsión pendientes, ya sea porque no han sido localizados o porque sus países de origen se niegan a aceptar su retorno. En los últimos años, ICE ha concentrado sus recursos en la expulsión de migrantes con antecedentes criminales. Entre los años fiscales 2021 y 2024, el 79% de las deportaciones desde el interior de Estados Unidos fueron de personas con condenas penales. Una vez que la persona haya sido deportada, se le prohíbe volver a ingresar al país norteamericano durante al menos varios años. Las prohibiciones difieren según la categoría en función de cómo se produjo la deportación. Prohibición de 5 años para quienes hayan sido deportados mediante una orden de deportación acelerada. Prohibición de 10 años para aquellos que fueron deportados por orden de un juez de inmigración. Prohibición de 20 años para quienes han sido deportados previamente y reciben una segunda orden de remoción. Prohibición de por vida para personas con violaciones migratorias reiteradas o condenas por ciertos delitos graves. Guatemala está realmente preparada para el retorno masivo de migrantes. Veamos la siguiente nota. Para quienes abogan por los derechos de los migrantes, Guatemala no está lista para un incremento de deportaciones. Por ello, esperan que se puedan mejorar los planes de generación de oportunidades, ya que se tienen estudios que revelan que los migrantes retornados vuelven a intentar migrar. Definitivamente. En este estudio, una de las conclusiones era que los niños y las niñas y adolescentes, más que todos los adolescentes, decían que ellos se sentían capaces de poder migrar, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿por qué? ¿Cuál es nuestro planteamiento y nuestro cuestionamiento? Vuelven a encontrar un país que los expulsó por falta de educación, fuentes laborales. Muchos de ellos tomaron el rol de responsabilidades de sus familias a muy temprana edad, ¿verdad? Porque no había quien les garantizaba. Y sobre todo el otro hecho, la otra arista de la migración actualmente es la violencia, ¿verdad? Para no ser captados por las maras, ¿verdad? Entonces se fueron prácticamente para proteger sus vidas. Entonces nuestro punto es cómo encuentran la casa, si es la misma forma de por qué ellos salieron del país, se vieron forzados a salir del país. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son lo que necesitamos nosotros poner en la mesa. El gran reto, dice la experta, es potencializar las competencias adquiridas para que éstas sean validadas y certificadas en Guatemala. Algunos traen ventajas competitivas, como el dominio del idioma inglés. Lo que queremos poner sobre la mesa, la importancia del trabajo de la interinstitucionalidad, ¿verdad? Porque necesitamos no solamente el retorno, que ya de por sí los protocolos de retorno normal, digamos, en situaciones normales con anterioridad, tenía desafíos, pero ahora tiene aún más, ¿verdad? Entonces, en el caso de la niñez, por ejemplo, hay niños, niñas y adolescentes que han estudiado, por ejemplo, en Estados Unidos ya por 3, 4, 5 años, ¿verdad? Entonces ya llevan un avance, ya tienen habilidades y competencias, especialmente en el idioma, que es una de las situaciones que a ellos más les atrae, ¿verdad? El punto es que están retornando, muchos de ellos se fueron desde la primera infancia, ¿verdad? Ahorita de pronto ya están en la adolescencia. Hay una situación psicosocial por ahí que es importantísimo manejarla, pero también hay otra situación, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer el manejo de ese derecho a la educación? ¿Verdad? Por ejemplo, en el hecho de cómo vamos a potencializar esas competencias que ellos ya traen, si hay programas especializados, ¿verdad? Por una parte para mejorar estas competencias y aprovecharlas, pero también el hecho de la regularización de su educación, porque ellos traen, por ejemplo, toda su papelería, digamos, en inglés, los que tienen la suerte de poderla traer, ¿verdad? Pero entonces, ¿a qué grado les toca? ¿Verdad? Entonces, son como varios retos, por eso para nosotros es bien importante poner sobre la mesa que todo esto nos comenten los detalles de la interinstitucionalidad. ¿Cómo se podría aprovechar, Sofi, el tema de esos conocimientos? Algunos traen conocimientos en inglés, otros en área de restaurantes, son algo que los certifique aquí en Guatemala con esos conocimientos y que puedan desenvolverse aquí.
Sí, precisamente la semana pasada es algo que nosotros pusimos sobre la mesa en dos instituciones, IGM y MINEX también, ¿verdad? ¿Qué retos tenían ellos? La idea un poco es que realmente de por sí el país tiene un reto en fuentes laborales. ¿Cómo vamos a hacer cuando con estos retornos, verdad? Y sobre todo el hecho de que siempre necesitamos, de pronto no tengan un título, etcétera, pero sí tienen la experiencia. Y nos comentaban que hay algunas, cuestión como empresas, organizaciones que sí ya están trabajando en eso, ¿verdad? Pero sí se necesita y necesitaríamos conocer cómo está ese orden, digamos, para poder aportar también y poder conocerlo. Si se logra aprovechar el conocimiento adquirido, se reduce el número de personas que buscan migrar por segunda ocasión, concluye la experta. Y según datos del Sistema de Registro Migratorio del Instituto Nacional de Migración de Honduras, estos datos reflejan un decrecimiento de la migración irregular de personas de diferentes nacionalidades que ingresan a ese país. Según las cifras de los meses de enero y febrero de 2024, se registró el ingreso de 87.852 personas migrantes. Desde el mismo periodo de 2025 se registraron 8.428 personas. Esto representa una disminución del 90%. Al momento que ingresan de manera irregular al territorio hondureño, se realiza el registro biométrico y se verifica en el sistema de alertas migratorias Interpol. También se les tiene que extender un permiso migratorio por 5 días para que tengan la posibilidad de regularización en el país, ya sea por permiso, por razones humanitarias, solicitudes de refugio o de retorno a sus países de origen. En cuanto a las solicitudes de refugio, en comparación a 2024, en los meses de enero y febrero de este año, se pasó de 16 a 90 solicitudes, garantizando el principio a la no devolución y el respeto a los derechos humanos. Y a finales del mes de enero de este año, los flujos migratorios pasaron de ser de sur a norte a de norte a sur, donde Honduras registra un incremento en las solicitudes de retorno voluntario. Y aunque el ritmo de deportaciones de febrero no reporta un alza, la situación podría cambiar, por lo que se anunció que se reforzarán las medidas en Guatemala. Los primeros 2 meses del año cerrarán con 7.000 deportados, tanto de Estados Unidos como de México, un ritmo normal respecto a años anteriores. Al 26 de febrero hemos recibido a 6.916 personas, de las cuales 5.514 vienen de Estados Unidos, y es importante indicar que más allá del volumen hemos recibido algunos vuelos extraordinarios, y eso da cuenta de la forma en que se puede venir los próximos tiempos en función de las deportaciones que se puedan incrementar, ¿verdad? Nos estamos preparando y es por ello que estamos generando no solo el Centro de Atención y Registro para personas migrantes guatemaltecas retornadas, sino también el contar con un albergue mucho más amplio al que tenemos en Zona 5. Se contempla que el centro de atención, que estará ubicado en el Parque Eric Barrondo, comience a mediados o finales de marzo. Estamos a lo mejor a mediados, finales de marzo, para no incomodar también a los vecinos, que hemos tenido ahí información que están preocupados por esta situación. Recordemos que son guatemaltecos todos los que están regresando a Guatemala, y en ese sentido pues tenemos que ser solidarios para apoyarles. Vamos a la pausa. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. La nueva política migratoria en los Estados Unidos sigue acelerando el envío de remesas familiares ante el temor de futuras deportaciones. De acuerdo a autoridades del Banco de Guatemala, ahora se están recibiendo $87 millones diarios
en concepto de remesas familiares. Previamente se registró un reporte de 85 millones. Antes del segundo mandato de Donald Trump, el reporte era de 70 millones. Sí, creemos que sí, ya el crecimiento, pensemos para el 20 de febrero eran 3.029 millones, ya me imagino que el día de hoy o mañana tendremos el cierre de febrero. Sí creemos que si comparamos los 2 primeros meses del 2025 con el 2024 tendríamos un crecimiento alrededor del 20%, eso pues supera ese 6% con el que se había proyectado el año 2025. Para este año, para el cierre, se esperan 22.800 millones de dólares en concepto de remesas, que equivalen en moneda nacional a 175.560 millones de quetzales. Y la administración de Donald Trump ha generado mayor preocupación entre la comunidad migrante debido a las medidas. Esto es lo que opina un migrante. Y ahora con esto que él quitó eso, ahora es peor, pues ya yo he decidido de nuevo de vuelta a mi país, ya yo voy de regreso. Porque sé que ahora va a estar más duro. Si cuando estaba la oportunidad de pasar legalmente a tierras americanas, se nos hizo difícil. Ahora que ya él quitó eso, ahora es mucho más difícil. Estas medidas han generado un clima de temor e incertidumbre entre los migrantes. Algunos han expresado su preocupación durante el intento de llegar a los Estados Unidos. Sí, por lo que sí, ya cuando teníamos la oportunidad de pasar legalmente con la cita, que fue lo primero que él quitó, el presidente de los Estados Unidos fue lo primero que él quitó, nos complicó pues más nuestro viaje porque ya yo tenía casi un año esperando la cita. O sea, casi un año en México, rodando, pasando trabajo, viviendo cosas que no puedo nombrar, pero o sea, pasando bastante duro la situación. A pesar de la incertidumbre, muchos migrantes están tomando medidas para protegerse junto a sus familias. Lamentablemente no pudimos cumplir, como más de uno lo llama, el sueño americano, pues. Pero ahí estamos luchando, padre. ¿Y viajas con familia, con amigos? Sí, andamos un grupo que ya somos familias, pues ya nos hemos hecho un vínculo familiar. Ahora de tanto trabajo que hemos pasado. Ahora lo que esperan es regresar ya a nuestra tierra o tratar de llegar a un sitio donde haya una estabilidad un poco tranquila, que uno pueda estar y hacer la moneda. Porque por lo menos más de una persona que están por acá viajando han vendido muchas cosas, vendido casas, si tenían carros vendieron carros, motos. Por lo menos yo fui una persona que vendí 2 motos que tenía. ¿Entiendes? Que decir nada, y mi propósito era tratar de venir, tratar de hacer una moneda para volver a mi país estable, ¿entiendes? Porque la verdad, créame, padre, que el trabajo que estoy pasando aquí, créame que la situación en mi país está mucho mejor. Entonces ya, pues vamos de vuelta, vamos como quien dice, con el rabito entre las piernas. Algunos están buscando asesoramiento legal para entender mejor sus derechos y opciones, mientras que otros están intentando retornar a su país de origen. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa reiteró sus críticas contra su homólogo venezolano Nicolás Maduro por negarse a recibir vuelos desde Estados Unidos con compatriotas deportados. La postura del gobernante venezolano Nicolás Maduro sobre los deportados desde Estados Unidos recibió críticas del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Lo que ha hecho Venezuela es simplemente un berrinche y decir no me mandes los deportados acá. Son venezolanos, deberían de su propio estado recibirlos. Es de miserables y de una falta absoluta de empatía que un gobierno rechace a su propia gente. Así actúan los regímenes autoritarios y extremistas, sin importarles el destino de quienes huyen de la crisis que ellos mismos causaron, señaló previamente el domingo Noboa mediante un comunicado a través de X. Se refirió así a una declaración de Maduro el sábado en Caracas por el cese de operaciones de Chevron en Venezuela. Con eso que ellos hicieron, han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá injustamente, solo por ser migrantes. La postura de Noboa también implica cerrar cualquier posibilidad de recibir a migrantes de otras nacionalidades. El politólogo Pablo Medina cuestiona a ambos. Por una parte, el presidente Maduro reafirma los derechos de los migrantes y sin embargo se niega a recibir a sus propios nacionales que son deportados de Estados Unidos. Por parte del gobierno ecuatoriano yo creo que hay un desatino diplomático, primero porque nadie nos preguntó. Según Maduro, Venezuela ha recibido 3 vuelos con deportados desde Estados Unidos, mientras que el gobierno ecuatoriano confirmó hace 2 semanas que ha recibido 15 vuelos en lo que va del año. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Las nuevas políticas migratorias adoptadas en Washington han llevado a numerosos venezolanos a reconsiderar su intención de emigrar a Estados Unidos, según una encuesta reciente. Y a lo mejor no se nos presta la oportunidad en Estados Unidos, pero se nos puede prestar en algún otro país, ¿verdad? El migrante venezolano David Márquez cruzó la frontera colombo-venezolana con la intención de buscar un refugio en otro país de América Latina tras desistir de emigrar a Estados Unidos. Porque vamos con la esperanza de darle un mejor futuro a nuestros hijos, a nuestra familia. Pues. Un informe de la encuestadora Poder y Estrategia, que consultó a más de 1,000 personas en 8 ciudades de Venezuela, revela que el cambio de las políticas migratorias en el gobierno estadounidense los está llevando a buscar otros destinos. El 18% de los venezolanos tiene intención de emigrar. Esa proporción llega a 40% en el caso de los menores de 30 años, pero el hallazgo más importante es a los países a los cuales están apuntando. El estudio revela que Argentina se ha convertido en el destino más elegido para migrar con un 26% y Estados Unidos mostró una caída del 27 al 11%. Brasil mostró un aumento alcanzando el 16%. Chile y Colombia se mantienen en un 13 y 11% respectivamente. Van a seguir intentando el ingreso a otros países. Seguramente Estados Unidos, como decíamos, está descartado en buena medida por esta manera tan brutal como la administración Trump ha enfrentado la situación de los migrantes. Colombia sigue siendo el país de la región con más ciudadanos venezolanos, contabilizando más de 2,8 millones de ellos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y 1.525 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va del 2025. Así lo reveló el Ministerio de Movilidad Humana del país suramericano. El gobierno ofrece un plan, pero hay preocupación sobre la reincorporación de estas personas. El gobierno ecuatoriano afirma que trabaja en un plan para los migrantes que han sido deportados desde Estados Unidos tras el inicio de la administración Trump. El viceministro de Movilidad Humana, durante una entrevista en X, recordó que las deportaciones no son un fenómeno nuevo y que desde 2005 el país recibe vuelos con ecuatorianos. En lo que va del año 2025, tenemos 15 vuelos de deportación con 1.525 personas deportadas. En el gobierno de Daniel Noboa se trata el tema con cierta reserva. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld ha evitado referirse al tema de las deportaciones. Sin embargo, días atrás se pronunció sobre esto en la Asamblea Nacional. Y explicó las acciones que lleva adelante el gobierno una vez que tocan suelo ecuatoriano, incluyendo asesoría y un bono de $50, además de un programa al que pueden postularse más adelante. Que comprende, entre otras cosas, un bono de $470 por 3 meses, mientras a la par está siendo capacitado. Entre familiares de migrantes, la preocupación inicial por las deportaciones se centra ahora en las opciones que tendrán los repatriados. La Federación de Migrantes Retornados afirma que entre las 840 personas registradas aún no llegan las ofertas del gobierno. De los 840 registrados no tenemos a nadie que nos hayan dicho que no les hayan entregado solamente los $50. No podemos aseverar que sea cierto. Según datos proporcionados por la Cancillería, en 2023 fueron deportados desde Estados Unidos 18.449 ecuatorianos en 150 vuelos. En 2024 la cifra pasó a 13.589 en 118 vuelos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.